¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando la Caja Negra. Estamos en vivo y en directo a 21:36, 20 grados la temperatura en Asunción. Dos temas tenemos para hoy. El primero tiene que ver con esta serie de proyectos que se presentaron al Parlamento, hace referencia a protección de datos personales. Hay toda una discusión en relación a ese tema. Los proyectistas parlamentarios sostienen de que hay una vulneración en el acceso a estos datos y eso se quiere proteger. Del otro lado, ya hay un pronunciamiento de la Asociación de Bancos. Por ejemplo, ellos dicen que esto, si se aprueba así como se presentaron estos proyectos, pues son 5, lo que plantean también desde la Asociación de Bancos es unificar estos proyectos. Si no se hacen algunas modificaciones, podría afectar finalmente a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque las entidades bancarias, los bancos financieros, no van a poder tener acceso de manera directa a todo el historial de datos de los clientes para el otorgamiento de créditos de préstamos. Entonces eso podría generar que la gente recurra al mercado negro, es decir, la usura. Ese es el primer tema. Vamos a hablar con 3 invitados de diferentes sectores que nos van a hablar sobre este tema. Y lo otro, esta polémica que se instaló a partir del caso de la teniente de fragata, ella se llama Carmen Dolores Quinteros. Le preguntaron hoy al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, si él podría aplicar la figura del indulto presidencial. Dijo que él se hizo asesorar por los abogados y que no le corresponde al presidente tomar esa decisión. Sin embargo, otros especialistas en temas jurídicos, como por ejemplo el doctor Euclides Acevedo, dice que si quiere, el presidente de la República puede dejar sin efecto este fallo de la justicia militar y que luego ratificó la Corte Suprema de Justicia, la sanción 45 días por indisciplina a la teniente Carmen Dolores Quinteros, porque si esto no se define, ya el abogado anunció que van a recurrir a organismos internacionales, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nuevamente nuestro país se va a exponer a una demanda internacional y hoy el presidente Mario Abdo Benítez se lavó las manos, perdió la brillante oportunidad de sacarle esa mochila pesada a los militares, esto que ha generado tanta discusión y tanta indignación, porque si bien se hace referencia a una cuestión de forma, convengamos que el problema de fondo en esta historia es que esta mujer estaba peleando por sus derechos para darle de amamantar a su bebé, cosa que le negaron y le pasaron factura después sus superiores, alegando una supuesta indisciplina. Arrancamos, ponemos en contexto el primer tema, preparamos este informe que lo vamos a ver a continuación. Protección de datos personales. Propuesta de ley. Limitará obtención de créditos y no impedirá abusos. Senadores pretenden impedir que Starlink4Com genere desempleo. En nuestro país existen varias leyes que abarcan de forma dispersa el tratamiento de datos personales. Un grupo de senadores plantea una nueva ley que no garantiza la protección de datos, tampoco impedirá los abusos y perjudicará a la economía al burocratizar la obtención de créditos. En el Congreso Nacional están en estudio 5 proyectos, entre ellos propuestas de modificaciones, derogaciones y una ley nueva que tienen relación con la información de carácter privado que atentan contra las buenas prácticas de uso y protección de datos personales. Representantes de la Asociación de Bancos alertan del peligro que representaría operar de dicha forma, ya que no se podría contar con la información que hoy proporcionan los burós de crédito. Sin la debida información, se volverá mucho más burocrático conceder créditos financieros y las casas comerciales tendrán dificultad. Por tanto, perjudicará a la economía en general. La iniciativa planteada en el Congreso como una nueva legislación fue presentada por los senadores Fernando Silva Facetti, Hermelinda de Ortega, Dionisio Amarilla, Juan Bartolomé Ramírez y María Eugenia Bajac. Según los proyectistas, la regulación actual no garantiza derechos consagrados en nuestra Constitución, como son el derecho a la intimidad, de la no discriminación, del trabajo, entre otros, y ha permitido el acceso indiscriminado a la información, en especial crediticia,
sin conocimiento del titular de los datos y sin tener un interés legítimo para acceder a ellos. Asimismo, el acceso irrestricto a la información ha permitido la discriminación por parte de empresas empleadoras al momento de evaluar la aptitud y capacidad de las personas que desean acceder a un puesto de trabajo. Sin embargo, la propuesta desconoce otros aspectos relevantes y plantea solo cuestiones relativas al crédito, lo que en parte ya está regulado en la normativa vigente y sus modificaciones. Se vuelve necesaria y urgente una ley con un enfoque integral para evitar los posibles abusos que se realizan con los datos personales, tanto en el sector público como en el privado. Las preocupaciones actuales son en parte por la discrecionalidad que tienen los que administran bases de datos como el sector privado empresarial, telefonías, supermercados, startups y el sector público, cédula de identidad, RUC, Secretaría de Estado de Tributación, entre otros, para compartir la información fuera de la naturaleza por la que fueron almacenadas. Los abusos en esos ámbitos son constantes. Una adecuada ley de protección de datos personales deberá contemplar los avances tecnológicos, metadatos, datos biométricos, spam, datos sensibles, big data, transferencias internacionales de datos, entre otros. Todas las personas están expuestas a riesgos y abusos, hoy por hoy normalizados a raíz de la ausencia de una legislación robusta y adecuada que precautele los derechos de los ciudadanos. Por eso sobre este tema vamos a hablar. Están con nosotros el senador liberal Juan Ancho Bartolomé Ramírez, uno de los proyectistas. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? Muy bien, Jorge. Un saludo para los televidentes y los compañeros y compañeras que nos acompañan en el programa. Y también está con nosotros Mari Carmen Sequera, directora ejecutiva de TEDIC. ¿Qué tal, Mari Carmen? Y Mario Arrúa, representante de Equifax Paraguay. Mario, ¿cómo estás? Un placer, encantado. Bueno, senador, este proyecto, ¿qué es lo que en esencia quiere? ¿Es formalizar? ¿Es, como dicen algunos representantes del sector de los bancos, que restringir el acceso a información, datos de los ciudadanos? Bueno, primero creo que la ley que regula, que protege la información privada, creo que es una ley que tiene 12 artículos y sufrió ya 5 modificaciones. O sea, una ley que tiene que sí o sí ser revisada. La idea de esta ley es plantear, primero, de que haya como un ente regulador 2 instituciones. Uno, Banco Central del Paraguay, para las cuestiones crediticias, y SEDECO para las cuestiones más de índole personal y de admisibilidad, confiabilidad de las personas y en dónde recurrir, ¿verdad? La ley también es un poco genérica, o sea, tiene esos 2 argumentos, pero introduce, ¿verdad?, 2 figuras que son nuevas, ¿verdad? El tema de la autodeterminación de la información, o sea, que uno sepa quién tiene tus datos, y también el consentimiento, ¿verdad? O sea, si yo me voy a una empresa, tengo que consentir a la empresa que pueda pasar mis datos, ¿verdad? Lógicamente eso va a ir regulado con la posibilidad o no de acceder al crédito, ¿verdad? Cosa que hoy no pasa. Que hoy no pasa. Entonces, esa es la idea general. Nosotros entramos en confrontación. Este ya es un proyecto de ley que quiere derogar la ley, pero en confrontación a 3 o 4 modificaciones que, si bien no conozco así de paso, creo que una es de Patrick Kemper, que quiere, entre otras cosas, topear hasta menos de 4 millones. O sea, las operaciones menos de 4 millones no pueden entrar en ningún tipo de registro. Y la de Payo Cubas, que dice, entre otras cosas, que solamente pueden tener acceso las entidades financieras. Tal vez diga otras cosas más, pero Básicamente es eso. Ahora, Mario Arrúa, representante de Equifax. ¿Qué es Equifax? Equifax es una multinacional americana que está presente en 24 países.
y que desde el 2013 adquirió la empresa local que es Inforconf, como normalmente se le conoce, ¿verdad? Entonces, se dedica en todos los países donde está presente a construir bases de datos y operar con los más altos estándares en términos de protección, de seguridad, y en todos los países donde estamos presentes tratamos de contribuir a la mejora de las regulaciones, a ofrecer mejores prácticas, a explicarle a la gente cómo usamos sus datos. Y un trabajo que se viene haciendo y yo creo que falta mucho por hacerse todavía. Entonces damos la bienvenida nosotros a proyectos como este y como cualquier otro donde se busque proteger a las personas, proteger su intimidad, empoderarles para saber cuándo, cómo y qué compartir. Y más que nada también asegurarnos de que exista ese balance entre la protección y la posibilidad de compartir. Porque como bien se decía en el informe anterior y como lo explicaba también el senador, estos datos, particularmente los crediticios, promueven la inclusión financiera de las personas. O sea, mientras más información haya en el mercado, se reduce el riesgo, no hay asimetría de información, entonces el crédito es más barato, se puede otorgar en mejores condiciones y especialmente para el segmento de la población más indefenso, que no tiene garantías hipotecarias que dar, no tiene codeudores que ofrecer, lo único que tiene para avalar un crédito formal es su buen historial crediticio. Entonces, desde ese punto de vista nosotros sostenemos que es una herramienta de inclusión financiera, por oposición a, como se decía también en el informe, caer fuera del sistema financiero y ser víctima de ese espiral que se mencionaba. Ahora, en el afán de regular, creemos que, como bien también se decía en el informe, es importante regular los fines para los que se puede usar la información. Y no quién puede accederla ni qué debe contener. Me estoy refiriendo a la crediticia. O sea, no quién puede acceder al reporte ni qué tiene que tener el reporte, sino para qué se puede usar. Entonces, eso es lo que nosotros estamos apoyando. Cuando decís regular para los fines, ¿eso contempla, vos llegaste a acceder, Mario, lo que dice el proyecto de ley? Nosotros vimos el proyecto de ley que presentó el senador junto con otro de sus colegas. Está contemplado el principio de finalidad, digamos, en el proyecto. Consideramos que hay muchas cosas que todavía pueden mejorarse, pero a la luz de lo que se mencionaba antes, de ponerle parche a una ley que ya está varias veces parchada y que es insuficiente, nos parece mucha mejor propuesta legislativa tratarlo de manera integral. Mari Carmen, directora ejecutiva TEDIC. ¿TEDIC qué es? Es una organización sin fines de lucro que fue fundada hace 7 años y trabajamos en la defensa de los derechos humanos en Internet. Específicamente, la especialidad tiene que ver con derechos que afectan y están intrínsecamente relacionados con la tecnología. Entonces, analizamos temas de privacidad, datos personales y con algunas perspectivas también de género cuando se implementan ciertas tecnologías que pueden excluir como ciertos temas como algoritmo, inteligencia artificial. Y bueno, con datos personales estamos trabajando hace bastante tiempo porque nace a partir de una preocupación que fue la ley de Pura Webs de retención de datos de tráfico, donde ahí nosotros habíamos dicho que la alta necesidad que hoy tiene el Estado paraguayo para salvaguardar los datos es justamente una ley integral de datos personales. Y para nosotros la ley de datos personales que hoy se propone tiene que tener una mirada mucho más integral, ¿verdad? Integral en el sentido de que cuando hablamos de datos personales no necesariamente es una información exclusivamente crediticia. Estamos hablando de datos personales de nombre, domicilio, cédula, antecedentes penales y también eso se complejiza ahora con la doctrina internacional, ¿verdad? Y legal, que tiene que ver con un análisis también de identificación de las personas posteriormente a un análisis, ¿verdad? O sea, significa de que de manera indirecta también yo pueda identificar. Entonces, eso estamos hablando de tratamientos de bases de datos, por ejemplo, de alta tecnología o tecnología del siglo XXI como inteligencia artificial, machine learning, big data y otras cosas que sí son necesarias en el momento de crear una ley, ¿verdad? Necesitamos que las leyes también tengan que ver con una definición específica, con datos sensibles,
¿verdad? También tenemos que entender de que hay principios, no solamente de finalidad, es clave obviamente el principio de finalidad que se plantea en un proyecto de datos personales, pero es importante porque necesitamos también limitar el tratamiento de ciertos datos personales. Cuando a mí me dicen en el supermercado que mis datos que yo estoy completando para un sorteo de un auto se va a hacer para el sorteo y después al final aparezca una base de datos donde estoy recibiendo ciertos spam, hay un problema de finalidad y actualmente no contamos con una agencia, ¿verdad?, de datos personales que no necesariamente tiene que ser de derecho al consumidor porque no todo es derecho al consumidor, algunos son derechos humanos. Estamos hablando de violaciones que puede estar el Estado incurriendo con relación a utilización de vigilancia de las comunicaciones. ¿Qué protocolos están utilizando para extraer datos de los ciudadanos? Estamos hablando también de reconocimiento facial en los espacios públicos. Hoy la Policía Nacional ya implementó en junio del año pasado reconocimiento facial en los espacios públicos. ¿Qué información? ¿Cómo se trata? ¿Quiénes acceden? ¿Por cuánto tiempo? ¿Se borra? ¿No se borra? ¿Cómo este tratamiento lo acceden solamente para fines del sistema judicial o lo accede cualquier persona, como el famoso caso de las proveedoras de Internet que facilitan información de metadatos, de llamadas telefónicas de personas sin orden judicial y ni siquiera por fines del sistema penal, ¿verdad?, para persecución de hechos punibles o crímenes? Entonces estamos hablando de una falencia gigantesca en temas de datos personales desde TEDIC conformamos un grupo donde estamos discutiendo de una manera más horizontal para también incluir a actores políticos, ¿verdad?, que pueden ser tanto de la Cámara de Senadores, diputados, administración, instancias ejecutivas, ¿verdad?, para mostrar la necesidad de regular que cuando hablamos de datos personales no es solamente crediticia, es mucho más grande. Estamos hablando de grandes bases de datos que se trasladan a otros países también y cómo un startup puede poner en peligro ciertos datos de los usuarios porque no tienen criterios de ciberseguridad, privacidad por diseño y el tratamiento de esos datos. Entonces, yo cuando utilizo un sistema, por ejemplo, de pagar mis impuestos a través de una aplicación de una empresa privada, me pide muchísima más información de la que necesita. Entonces, también tiene que ver con otros principios como la minimización de los datos. ¿Por qué yo necesito este dato? ¿Por qué cuando instalo una aplicación me pide GPS y al final solamente para sacar una foto? Entonces, ¿por qué me pide micrófono y acceso a contactos? Entonces, eso es lo que hay que regular, ¿verdad? Estamos en un siglo XXI donde necesitamos justamente discutir de una manera mucho más integral y invitamos a que más senadores y diputados también puedan integrar dentro del discurso de datos personales. Hoy, el datos personales tienen una fijación específicamente crediticia, que hay una necesidad, pero dentro de esos datos crediticios también hay un problema en temas de algoritmos. Estamos hablando de un sistema crediticio que no sabemos cómo necesariamente funciona cuando otorga y muchas veces discrimina. Acá en Paraguay hay un caso que habíamos ya hablado con Mario en su momento, de que las bases de datos, por Inforcom, un niño no se puede inscribir en un colegio. Con otra finalidad se utilizó esa base de datos que hoy Equifax facilita solamente para otorgar créditos. Entonces, es bastante grave y no sabemos quién podría sancionar eso. Entonces, es importante que alguien, que no yo, Mari Carmen, vaya utilizando el recurso de habeas data solamente para poder defender mis derechos y no de una manera integral donde el Estado salvaguarde estos datos y también sancione de manera administrativa, no solamente penal, ¿verdad? Que sanciona a las empresas y al sector público el abuso que existe. Tenemos casos de IPS. Nosotros en TEDIC publicamos hace un mes atrás sobre casos de información médica, donde si bien uno parece que en IPS es el problema, en realidad tiene que ver con empresas que están entregando información detallada y utilizando la instancia de IPS para justamente hacer tratamiento de datos muy, muy sensibles y son preocupantes porque no hay ningún control con esta información. Varios frentes tiene esto que expone Mari Carmen, sí, senador. El proyecto de ustedes se reduce al tema con el fin de crediticio. No. Mucho más amplio. Si bien no llega a la esfera que habló Mari Carmen, porque nosotros también tenemos en uno de los capítulos varios artículos donde exoneramos algunas, damos algunas libertades del acceso para una cuestión de seguridad, que era algo lo que señalaba con las fotos que hay en los aeropuertos, una serie de datos, porque entendemos que hay un sistema de seguridad o necesidad a veces de acceder a los datos por una cuestión
con orden judicial, evidentemente. Pero en líneas generales, y para aterrizar un poco, ¿qué es lo que queremos? Lo que vos decías está en el tema de que yo pagué mi cuenta y tengo que recurrir a un abogado que me consiga una base de data para poder salir de Infocom. ¿Eso es así todavía hasta ahora, Mario? No, ¿No es automático acaso? no. El acreedor tiene la obligación de inmediatamente comunicar la deuda. La cancelación de la deuda es lo que se elimina inmediatamente. Ocurre que a veces el acreedor no comunica, ocurre que a veces el abogado le dijo ya voy a pagar, no se pagó. Entonces nosotros le damos también la potestad a la persona de llevar sus documentos y acercarse. No es lo ideal, ¿verdad? La persona no tendría por qué hacerlo. Pero la idea, Mario, es regular eso. O sea, una vez que yo consiento de que voy a entrar en una base de datos, también está la obligación de que una vez que honré mi compromiso, tenga que salir de forma automática. Eso va a ser responsabilidad del que accedió o que me concedió el crédito. O sea, a eso también quiere llegar. ¿O cómo se van a enterar ellos que vos, Sí. que vos ya saldaste tu cuenta si vos no comunicaste? No, y la obligación va a ser del que o sea, yo me fui a comprar electrodomésticos de tu empresa, pagué la última cuota y tienen que informar. Pero también queremos en este proyecto que se canalicen las buenas informaciones, el buen pagador, el que cumple, que por lo general los bancos hacen en un sistema porque ellos son muy prácticos y dicen, no, ese es un buen pagador, ese no le dé crédito a ese porque tienen tal parte. Ellos sí se comunican entre ellos. Pero Inforcom tiene una calificación, ¿verdad? Tienen ahí una letrita ahí que te pone la categoría, si son, como dice el senador, buen pagador. ¿Tienen ese sistema? Los scores crediticios existen, pero lo que mencionaba también el senador y que nosotros también promovemos y auspiciamos es la información crediticia de cumplimiento que se dice. Desde el 2013, cuando Equifax compró Inforcom, empezó a construir una base de datos con información positiva, que nosotros decimos no informe solamente cuando alguien incumplió una deuda, informame también todas las veces que pagó bien. Sí. Entonces eso ayuda a poner en contexto pequeño incumplimiento que uno pueda tener por diversos motivos, ¿verdad? O sea, viajó, enfermedad, algún atraso tema, casual. atrasos casuales y tiene un historial de 25 años de buen pago, se puede poner en contexto. Y también ayuda a incluir financieramente. Porque, ¿a qué me refiero? Hoy los que estamos podemos tener un Inforcom en blanco, limpio, y entonces somos todos iguales y decimos están todos bien. Cuando se incluye la información de cumplimiento, podemos ver la cantidad de crédito que tomó, las veces que se atrasó, y no solamente los grados de incumplimiento, ¿verdad? Entonces, eso es algo que nosotros vemos con buenos ojos y venimos impulsando de hace tiempo. Pero ustedes no solamente... ¿Cuál es el criterio para... ¿Cualquiera puede comprar la información de Inforcom? No, nosotros tenemos un criterio que está establecido contractualmente en el contrato que nosotros tenemos previsto y también en un código de conducta que habíamos compartido con TEDIC, donde hablamos del principio de finalidad. Entonces nosotros decimos, no regulamos quién puede acceder, pero sí para qué se puede usar. Entonces, lo mismo un banco. El banco a lo mejor puede querer otorgar un crédito, pero también podría, por ejemplo, usar solamente de curioso esa información. Entonces, no depende de quién es, sino depende para qué usa. Y eso está en el contrato de trabajo, en el contrato, de nuestros servicios. Y ahí el cliente se compromete a una cantidad de manejos, de uso, de, por ejemplo, la obligación de actualizar inmediatamente, ¿verdad? Y tenemos varios casos donde hemos dado de baja a clientes por omitir ese tipo de responsabilidades contractuales. Tengo que hacer una pausa y a la vuelta vamos a continuar. Lo otro, senador, y acá es una realidad que este problema que cada año se repite con los campesinos, que ahora estuvieron hace poco acá en las plazas reclamando el tema de la condonación, refinanciación, que no pueden saldar sus cuentas para estar en internet, inclusive en Inforcom, por deudas que no llegan ni a los 500.000 guaraníes. Eso continúa. Ustedes tienen un tope. Respóndeme por favor la vuelta de la pausa. Claro. Pausa, ya venimos. Bueno, vamos a escuchar para seguir debatiendo sobre este tema. Beltrán Maqui, presidente de la ASOBAM, opinó sobre este proyecto de protección de datos personales. A ver.
Lo que hemos pedido al Parlamento y creemos conveniente es que se unifiquen los proyectos en uno solo. Hay un último borrador que ha sido presentado con la firma de varios senadores que, además de derogar la ley vigente, deroga todas las leyes que han modificado la ley vigente. Entonces, si analizamos cada ley en forma separada, corremos el riesgo de que una esté derogando y así sucesivamente generar una confusión. Por eso creemos conveniente unificar todas en un proyecto de ley. Y desde el punto de vista de los datos propiamente dicho, el acceso a los datos lo que hace es facilitar el acceso a los servicios financieros a las personas. Limitar el acceso a los datos lo que va a hacer es excluir a las personas del acceso a los servicios financieros. En este mundo que vivimos, con una fuerte mirada a todos los temas de transparencia y sobre todo de prevención de lavado de dinero, lo que se habla en los sistemas financieros son dos temas. Uno, conocer al cliente, y para conocer al cliente hay que acceder a los datos. Y lo otro es identificar también a los clientes, porque estamos ante un fenómeno que se denomina robo de identidad. Por lo tanto, para las instituciones, no solamente el sector financiero, sino las instituciones públicas, privadas en general que ofrecen servicios, es muy importante siempre asegurarse que la persona que se presenta a solicitar un servicio sea realmente la persona que dice ser, y además obtener la mayor cantidad de información sobre esa persona, de manera que el trámite pueda ser lo más simple, rápido y menos costoso posible, ¿verdad? En la medida en que limitemos el acceso a la información, estamos empujando a las personas a excluirse del sistema financiero formal y a recurrir a otro tipo de prestadores de servicios que terminan siendo más caros para ellos. Entendemos que en algunos de los proyectos lo que se busca es proteger el empleo y el acceso al empleo de las personas que hoy tienen alguna dificultad. Creo que en ese sentido hay que valorar una iniciativa que tiene el Ministerio de Trabajo de convocar a unas ferias de empleo y de puntualmente buscar otorgar un empleo a personas que tienen alguna dificultad para ello. Tengo varias consultas acá también en redes. Por ejemplo, me dicen qué pasa con los que negocian los datos, lo que hacía referencia, ¿verdad? Hay una cuestión, hay un castigo. Sí, la ley obliga a que haya un control, o sea, de dónde se inicia y dónde termina, ¿verdad? Y por eso el ente regulador, como para poder aplicar las multas, y hay también todo un capítulo de sanciones, ¿verdad? Y después dicen, el que paga bien no tiene ningún beneficio. Eso que hacía referencia también. ¿Cuál es el beneficio del buen? La carga positiva. Yo por eso quería hacer énfasis de nuevo en lo que se hablaba de la información positiva, ¿verdad? Un poco vinculado con la pregunta que hiciste en el bloque anterior, sí, de los pequeños campesinos, ¿verdad? Yo decía antes que la persona que tiene un buen historial crediticio y se beneficia de ello, especialmente la persona de escasos recursos, ¿verdad? En el sentido que no tiene garantías que otorgar, no tiene codeudores que ofrecer. Pero son los que más fácilmente ingresan también. Claro, pero en un esquema donde se incorpora la información de cumplimiento y ellos pueden acreditar, por ejemplo, siempre cito yo el caso de una señora que vendía chipas frente al tribunal. A las 10 de la mañana se le agotaba a ella su producción y le preguntaban, ¿por qué no haces más? Y decía, ¿qué voy a hacer? Yo no tengo capacidad de producir más. Y esa persona no tenía acceso al crédito porque no existía, no tenía nada. Sin embargo, tenía la antenita de satelital, de TV satelital. Y ese 50.000 pagaba todos los meses. Entonces, si ella pudiese compartir esa información con potencial otorgante de crédito, es decir, yo no hubo un día que me atrase en el pago de este servicio por este monto ínfimo, entonces va a poder acceder al primer crédito de 1 millón, de 5 millones. Entonces, todos los montos de deuda son relevantes cuando se informa la parte positiva, ¿verdad? Entonces yo ahí quería también comentar un poquitito con lo que se hablaba de la regulación de punta, de tecnología de punta. Es importante dejar un margen de regulación para los órganos encargados de la aplicación.
La ley tiene que dar principios, orientaciones, guías, y a partir de ahí desarrollarse, porque todo esto que decía Mari Carmen, a lo mejor hay ciertos tipos de datos que deberían ser de libre consulta, los denominados públicos. Hay ciertos tipos de datos que son a lo mejor más restringidos, sensibles, y las formas de otorgar consentimiento también pueden variar. A lo mejor para cierto tipo de cosas yo necesito firmar, y otras pueden ser un clic, un touch, un desbloqueo. Entonces, prever todas las formas tecnológicas tienen que quedar a cargo también de, o hay un margen de regulación. Mencionaste, senador, que en el proyecto se le da como que una mayor responsabilidad también a defensa del consumidor, Sí. ¿verdad? Porque inclusive yo les veo, yo te preguntaba para que la gente sepa que este DIC, pues yo sé que este DIC, o sea, yo les veo más a ustedes defendiendo los derechos de la gente antes que la institución que está, que se creó para eso, que es defensa del consumidor. O sea, les veo a ustedes con un rol más protagónico, digamos, en esto que tiene que ver con la vulnerabilidad del acceso a los datos. Es que creo que justamente lo que habíamos dicho es de que obviamente la protección de los datos no es realmente, o sea, la protección de los datos personales no son necesariamente los datos, son las personas detrás de esos datos, ¿verdad? Entonces los derechos al consumidor solamente tienen que ver con la forma que oferta un servicio público o privado, pero no necesariamente en el tratamiento de datos. Estamos hablando de que los datos personales en algunos países son derechos humanos y en nuestro país datos personales está intrínsecamente relacionado con derecho a la intimidad. Entonces estamos hablando de derechos humanos y que creo, a título personal, y creo que también los expertos de datos personales en la región coincidiríamos de que obviamente necesitamos una agencia específica de datos personales, aparte de la derecho al consumidor, porque necesitamos también analizar, por ejemplo, ciertas políticas públicas que se están implementando a nivel local con relación a ciertas bases de datos que ni siquiera se encuentran acá. Estamos hablando, por ejemplo, de usuarios que utilizan ciertas aplicaciones de contenido, como por ejemplo Facebook, Instagram, ¿verdad? Cómo se relaciona esta institución para salvaguardar esto en casos de abuso, en altos riesgos, y otras cosas también locales que se van a implementar ahora en junio, el famoso caso de billetaje electrónico, que hoy está siendo implementada por una empresa colombiana y que va a facilitar esto a las empresas de buses, la forma digitalizada de acceso de la oferta de pasajes. Entonces, lo que nos preguntamos nosotros como organización tiene que ver con quiénes son los que van a acceder a esa información. Va a haber geolocalización de la información del trayecto de los usuarios. O sea, vamos a saber dónde Mari Carmen se baja, a qué hora y qué bus tomó. Estamos hablando de una información bastante sensible. Y así como está la ley, esa información la va a tener el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y la empresa privada. Exacto. Que explota el servicio. Pero hay un tema, a lo mejor acá el doctor nos puede ayudar. Hay acuerdos que el Banco Central o el Estado asumió por muchas cosas y que ya hacen a la defensa de la información privada de las personas. Para calificar en ISO 2000, ahora creo que es 2701. 27001. Para calificar ahí, la empresa que quiera calificar tiene que tener un servicio de guarda de estas informaciones privilegiado, o si no, no calificas. Después está el otro convenio por el tema de los productores y emisores de tarjeta de crédito. También tienen un PCI, algo. Bueno, eso está vigente en Paraguay, ¿verdad? Pero lo que pasa es que no lo controla el Estado, no lo controla un ente regulador. Pero el ejemplo más claro de esto que dio Mari Carmen, que ¿quién no quiere ganar un auto en un supermercado? Y ahí sí vos pones tus datos, tus últimos datos, tu último número y tu dirección precisa, porque si ganas el auto te tienen que llevar. Porque a veces Inforcon, como que no, a mí me tocó ver datos que no están tan actualizados. No sé si ahora ustedes cómo van actualizando. Pero allí, en el supermercado, yo no sé si ellos después destruyen, no sé si ahí hay una defensa del consumidor, tiene que constatar de que toda esa información después de acabar el sorteo se destruye, o hay un funcionario infiel que después vende ese dato, o sea, no sabemos, ¿verdad? Por eso es que no insisten acá cuál es el castigo. Pero también es importante ver que el ejemplo global de esto es Facebook, ¿verdad? Porque la sanción que recibió Facebook
fue por la mala administración de datos personales. Pero la administración que sanciona esto es la Agencia de Datos Personales de la Unión Europea. Entonces Sí, estamos que hablando que no es derecho al consumidor, ¿se entiende? Sí, es como sí, mucho más complejo porque justamente abarca todos estos aspectos desde el año 1900. Que protege al ciudadano europeo en el mundo. Sí, se aplica porque obviamente estamos hablando de un mundo globalizado y hablamos de bases de datos y esas bases de datos muchas se encuentran en Amazon en Estados Unidos de ciudadanos. ¿Cómo hacer efectivo, cómo hacer ejecutivo una cuestión? O sea, realmente nosotros estamos bajo la tutela de ese tipo de cobertura de la obligación, pero no lo sabemos, Claro. por operaciones internacionales, porque tenemos una tarjeta de crédito, ¿verdad? O cuando se accede a esas empresas de seguridad, de salud internacional que tengan jubilación, la misma cosa, para certificar internacionalmente. Y hay muchos en Paraguay que usufructúan eso, tienen ese derecho y yo no sé. No sé que tengo ese derecho, porque la empresa que me vendió está obligada a tenerlo. ¿Ustedes socializaron este proyecto, senador? No ¿Van a con hacer audiencias no con la públicas? intensidad. Yo creo que ahora uno de los proyectos, creo que el despacho llega a plenario el jueves, que va a obligar a que aparezcan todos los proyectos, así como decía Beltrán, Y unificar. Y vamos a tener que volver a comisión y discutir, ¿verdad? Van a tener que A mí me aparecer los parece, autores. me parece, Mario, doctor, saludable esto de topear. Porque estás en Inforcom porque no pagaste tu cable de 3 meses que te sumó 500.000 guaraníes, me parece. Claro. Yo ahí quiero insistir con el tema de que todos estamos en Inforcom. Antes era el esquema donde solamente se incluía el nombre de la persona que incumplió. Entonces, desde ese punto de vista, vos decías, bueno, ¿quién está y quién no está? Hoy está construida la base de datos con las informaciones de cumplimiento y cada vez eso se va agregando más. Y esa información es información pública obtenida con el consentimiento de la persona cuando está otorgando o cuando está solicitando el crédito. Y de hecho, que suerte lo mencionó el senador, Equifax es una empresa certificada con ISO 27001 para tratar esa información. Entonces, por el motivo que yo te indicaba antes, de que quien más se beneficia compartiendo su información es el ciudadano de menor recurso, es que todas las deudas son relevantes. Entonces, no es que yo por poner un tope le voy a beneficiar, al contrario, le voy a terminar perjudicando. Pero cuando esa información no esté disponible, no se va a poder distinguir el que no tiene deudas genuinamente del que las tiene pero no se está mostrando. Y ante la imposibilidad de distinguirlo, yo voy a decir, no, a ninguno de los dos le doy. O le voy a dar los dos, pero voy a subir mi nivel de retorno. Entonces, acá lo que queremos es democratizar el acceso. Y el que tiene un buen historial y operó 20 años bien en el mercado, que se beneficie con Hay que con cargar mejor los acceso. datos. Hay que cargar esos datos. Por eso positivos. el problema se resuelve con mayor información. Y nosotros entendemos lo que se mencionaba antes de que existe mal uso de los reportes de crédito. Y nosotros somos los primeros en defender, en el reporte de crédito no hay información relevante para la toma de decisiones laborales. Nosotros no decimos que una persona va a ser idónea para ejercer, que va a ser honesto, si va a tener las actitudes técnicas para el puesto. Yo esta mañana con mi compañero en Radio 1, Benito Fleita, solemos hablar cómo es que Inforcom tiene toda la información de uno y la su Secretaría de Tributación absolutamente nada. Se tiene que hacer una denuncia periodística para que se enteren. Mira un poco había sido ese senador, ese político, ese empresario, y se está evadiendo. Como que ellos no tienen absolutamente nada. No le Y acá- condena a nadie, ¿verdad? también el mega. Nos ponemos a disposición de la... Por eso yo digo, no pueden de la juntarse entidad. Fabián Domínguez de la Subsecretaría de Estado de Tributación y le lleva Inforcom. Ustedes tienen acceso a todo. Porque yo solo recibí hasta ahora. Dice, si está libre de Inforcom, podés acceder a un crédito de 15 millones. Y yo digo, ¿qué? Ya no ignoro nomás, ¿verdad? Porque ya, ¿cuántas veces hemos denunciado? O si no Sedeco, te ofrecen sin consultar Inforcom y te cobran más caro. y te cobran más caro. Equifax tiene una experiencia muy interesante en el Reino Unido, donde trabajó con la agencia de datos impositiva, con la agencia de recaudación impositiva, poniendo inteligencia de datos. Y solamente era revisar un poquitito lo que tenían ya dentro de su base para hacer un poquitito de inteligencia. O sea,
Si una persona está pagando en todos estos sectores, está moviendo esta cantidad de dinero y sin embargo sus declaraciones, no está inscrito como contribuyente, sus declaraciones son muy bajas, es una alerta roja para ir a golpear la puerta y preguntar, ¿verdad? Es muy fácil, es el mejor pateo contra mi olla, ¿verdad? Pero un ex compañero de colegio me llama hace poco y me dice, yo veo que vas a hacer periodismo de investigación, yo tengo base de datos que a vos te va a interesar. Historial de registro automotor, de telefonías móviles, de antecedentes policiales, todo tengo. Y obviamente me dijo, eso tiene un costo. Yo digo, ¿cómo acceden? A mí me encanta, ¿verdad? Pues hoy me dicen a mí investigarle a Ancho Ramírez, yo tengo todo tu historial, pero accedo de una manera rapidísima, ¿verdad? Y yo no soy... O sea, ¿por qué yo accedería así de una manera tan fácil? vos ¿verdad? sabés, Jorge, ¿Cómo recopilaron eso? ¿Cómo hicieron esa nosotros tarea? lo que ¿verdad? siempre decimos, Jorge, y vale para el impuesto, vale para todo, cuando uno restringe la información, surge ese mercado negro. Y a ese vos no le conocés, no le regulás, no le alcanzás, no le sancionás. Entonces, lo que nosotros proponemos es siempre, vamos a regular la actividad, permitiendo que la información fluya, respetando los principios de consentimiento. ¿Este proyecto no es una restricción para ustedes o sí es? ¿Cómo interpretan ustedes? Nosotros tenemos comentarios que vamos a hacer. Nos gusta, a ver, para ser bien claro, nos gusta la propuesta en términos de discutir la ley de datos y crediticios en un texto amplio, integral. Tenemos observaciones que llegar a este proyecto, pero por oposición a tener que parchar aquí, allá, extra, versión diputado, versión senador. ¿Quién va a tomar la posta, senador? De llamarlo a Kemper, a Patti, a Payo, vos, tu Eso equipo. va a ocurrir, entiendo yo, el jueves por una práctica normal legislativa, ¿verdad? Va a aparecer el proyecto una modificación y en contraprestación otras, ¿verdad? Pero esto ni se hizo una audiencia pública. No, audiencia pública no, pero por lo general estas cuestiones más técnicas se le cursa la invitación, ¿verdad? Porque es algo técnico, ¿verdad? Entonces, la audiencia pública es para cuestiones más populares. No digo que no se pueda hacer. Yo le decía audiencia pública, pero convocarle a los afectados pero directos, sí, digamos. seguro que sí, y va a ocurrir eso. Yo no sé realmente, porque yo soy proyectista, la comisión que va a dictaminar. Esto no tiene dictamen todavía. Hay dictamen, creo que para una modificación de la ley que puede ser favorable. Porque lo de Payo, si bien puede ser interesante, es que hay que discutir, porque Sí. si se va a tirar botellas, agua, no, o sea, no No sé si le va a interesar tanto esta ley a Payo, pero vamos a ver. Ahora mismo tiene otras prioridades. Vamos a Una ver este pausa última Adi, para cerrar este bloque, ya venimos enseguida. Bueno, seguimos en la caja negra. Yo me entusiasmé con este tema y con ustedes me olvidé del tiempo. Mi productora me dice tenemos que despedir. Una última consideración. Van a trabajar para unificar todo. Sí, y es más, gracias por la oportunidad acá de hablar con el doctor, con Mari Carmen, y vamos a ver si nos reunimos. Yo creo que como proyectistas le digo, sí, es muy probable que esto vuelva a comisión y ahí vamos a ir al presidente de la comisión donde está y vamos a tratar de... Ustedes son los más interesados, pues si les restringen, ¿qué van a hacer? Claro, yo creo que la gente, ¿verdad? La posibilidad de compartir sus datos y beneficiarse de esa manera. Y nosotros la postura que tenemos es que este debate que se generó acá es sumamente sano y andar aprobando a las corridas un parche aquí, un parche allá no le beneficia a nadie. Que lo que no queremos justamente, Claro. por eso presentamos Mari una Carmen, ley. ¿ustedes qué van a hacer? ¿Van a pedir todos los proyectos, van a analizar uno por uno y a lo mejor tiran alguna propuesta? No, quizás lo que sería es acompañar, ¿verdad? Como organización y grupo también a la cual nosotros estamos conformando, que tiene que ver con las regulaciones de datos personales, de aportar los comentarios necesarios para esta nueva discusión, ¿verdad? Para nosotros es necesario primero una etapa de discusión con audiencia pública. Yo creo que hay mucha gente interesada en esto, no solamente una comunidad técnica, pues estamos hablando de información muy, muy sensible y que algunos quizás no tengan identificados como un problema, pero con el tiempo, cuando nosotros damos ciertos ejemplos como ciertos temas como spam, simplemente uno ya se siente identificado y cree que obviamente tiene que estar también discutiéndose. Mari Carmen, gracias por tu tiempo, doctor. Gracias. Senador, muchas gracias. Gracias. Nosotros presentamos ya el informe del otro tema que vamos a tocar esta noche, que tiene que ver con el caso de la teniente Carmen Dolores Quinteros.
Arbitrario arresto de mujer militar por reclamar derecho a amamantar a su hijo. En Paraguay, una teniente de fragata, Carmen Dolores Quinteros Jiménez, fue mamá. Al terminar su periodo de licencia de maternidad, solicitó reincorporarse a las Fuerzas Armadas en el cargo que tenía. Al regresar a su unidad, fue nombrada intendente girador y comandante de pelotón. Fue designada en la Escuela de Formación de Suboficiales de la Armada. Para poder amamantar a su bebé, pidió que se la exonere de las guardias de 24 horas, porque ese tipo de jornadas le imposibilitaba estar cerca de su bebé. El pedido de no asistir a guardias tan extensas para poder alimentar a su bebé se hizo sobre la base de la ley 5508/15 de la promoción de la maternidad, apoyo a la lactancia materna y tratados internacionales. Los militares ignoraron su pedido. Quinteros recurrió a la jueza de primera instancia de la niñez y la adolescencia de Luque, Rosalba Garay. La magistrada ordenó su desafectación de la guardia, pero en la milicia comenzó un proceso de estigmatización y persecución que incluyó acusaciones de haber ofendido al jefe de la Armada, el almirante Hugo Scolari. Por haberse desafectado de las guardias, la teniente Quinteros fue juzgada por la Suprema Corte de Justicia Militar y condenada a 45 días de prisión por falta contra la disciplina militar. El pedido de Quinteros también estaba basado en la inexistencia de espacios reservados para la alimentación de bebés y la carencia de contemplaciones para el caso de madres de niños pequeños. La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de la Suprema Corte Militar y condenó a Carmen Quinteros a cumplir arresto por 45 días por haber realizado faltas contra la disciplina militar. La decisión fue tomada por los ministros Miriam Peña, quien defendió la postura del Tribunal Militar, al igual que Luis María Benítez Riera. El voto en disidencia fue del ministro Manuel Ramírez Candia. El arbitrario arresto se deberá cumplir en libre comunicación en el predio de la Fuerza Aérea Paraguaya. Por eso este tema está con nosotros el abogado Carlos Mendoza, representante legal de la teniente Carmen Quintero. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Sin entrar obviamente ya en el detalle, porque ya se debatió bastante, el domingo pasado estuvimos en Caro Cruz hablando también sobre este tema. Gustaría entrar ya en lo que se viene a partir de ahora. Acá recién enviaban mensaje por redes sociales, me dice, seguimos con la historia de amamantar, pero el niño a lo mejor ya tiene 5 años, me dice. Eso no es el punto, acá es una cuestión del precedente que se deja y las consecuencias que esto podría generar, porque creo que usted lo dijo, ya no se descarte de recurrir incluso a organismos internacionales. ¿Eso es así, doctor? Están estudiando esa posibilidad los padres, ¿verdad? Porque estas acciones empezaron justamente cuando ella se vio vulnerada en varias circunstancias particulares, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, ella se tuvo que entregar su guardia apenas 13 días después de tener su embarazo, pero el pedido lo hizo con varias circunstancias reclamadas al superior, que es una insubordinación, y en el ejército o en el derecho, perdón, se tiene también el principio de que se acepta un mal menor por un mal mayor. O sea que ella aceptó ser insubordinada para proteger la vida, o sea, no dar la vida, sino que el derecho que tiene el niño, protegido por una nueva ley en ese entonces, por la Constitución Nacional y por tratados internacionales. Uh-huh. Bueno, lo que pasa ahora es que no es que hoy le escuché al presidente de la República que dijo que él no se podía hacer nada porque él iba a respetar la ley, ¿verdad? No hay un respeto de la ley, lo que existe es un arresto disciplinario por insubordinada, y ese es como comandante en jefe de la Fuerza Armada, él tiene la potestad, me supongo, de levantar una decisión siendo él el comandante de todas las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Y esta es una sanción disciplinaria, no es un delito ni no es un crimen del Código Penal Militar. Ella estaba procesada por un delito que se despenalizó con su pedido de disculpas públicas. Uh-huh. Entonces, lo que hizo la Corte Suprema de Justicia es verificar el proceso penal militar y sacar un criterio de dos ministros de la Corte. Eso sí lo que tenemos que respetar. Ahora vamos en el ámbito castrense y queda ya a cargo del comandante, que
tiene que cumplir la orden de la Corte Suprema de Justicia Militar que determinó. Hay que separar dos cosas. Una es falta contra la disciplina militar que puede imponer cualquier superior, o sea, de un sargento un subteniente puede aplicar eso. Un arresto por disciplinario por 24, 48, hasta 30 días. Eso no está en discusión. Eso no está en discusión, sí. Que les corresponde en una institución verticalista aplicar ese tipo de arrestos, amonestaciones por cuestiones disciplinarias. Sí, lo que es nomás es inoportuno. Es lo mismo que yo ahora le quiera sancionar por una ley que por algún hecho que yo haya cometido 20 o 30 años atrás, que tenga una pena mínima. Ahora, por ejemplo, cuando presentamos nosotros los agravios, cuando se nos corre el traslado de la utilización de la ley Guastella, el presidente en ese entonces de la sala penal, que era Benítez Rivera, nos corre el traslado, y ahí el 16 de julio, hasta la fecha que todavía hoy nos fuimos notificados, ya han transcurrido 18 meses. Y hay un artículo del propio Código Penal que dice que el cómputo del plazo se cuenta o desde la fecha del hecho o desde la fecha de la sentencia. Si vamos a tener en cuenta la fecha de la sentencia, hoy ya mucho más de 18 meses pasó. Claro. Entonces volvió otra vez a prescribir, y bueno, ese análisis puede hacerlo la Corte Suprema de Justicia Militar, y además el comandante en jefe de la Fuerza Armada puede levantar ese arresto disciplinario, porque un arresto disciplinario, si él considera que no corresponde o quiere, no es un indulto lo que se le va a hacer, porque para un indulto se tiene que cumplir en todas las legislaciones la mitad más un día de la sanción impuesta. Y otro detalle que me parece importante puntualizar, en el fallo hace referencia que el arresto domiciliario debe cumplirse en el predio de la Fuerza Aérea. Con eso se demuestra que es inoportuno la aplicación de este arresto disciplinario. ¿Por qué? Porque en esa época ella vivía en la Fuerza Aérea. Hacerla cumplir ahora en la Fuerza Aérea resulta algo ilógico, porque ella ya tiene su casa particular que fuera del predio de la Fuerza Aérea en Luque, que adquirió, creo que por herencia o con su marido quitaron un préstamo. Y por último, ella es de la Armada Nacional, o sea que cumplir un arresto disciplinario fuera de su unidad resulta inoportuno. Por eso es que existe la prescripción, para que uno no esté en la incertidumbre. Y lo que pasó con esto es que tuvimos la incertidumbre hasta la fecha. Sí. Y se va a cumplir inclusive la sanción por indisciplina, resulta inoportuno aplicarle ahora. Una duda que tuvimos esta mañana en Radio 1 cuando estábamos debatiendo sobre este tema con mis compañeros es la siguiente, que me gustaría que nos aclare. Cuando su cliente, la teniente Carmen Quinteros, retorna del permiso de maternidad, ella se reporta en su lugar de trabajo, ya estaba creo que en el área de servicio en Giraduría. Ella, al salir de su trabajo, ella pide permiso de maternidad, tiene 4 meses. 4 meses. Y estaba ella en ese área. Entonces ella entrega 13 días después, que eso también reclama la nota, ya se entrega de su puesto de trabajo. ¿Verdad? ¿Estaba en qué área? Ella estaba en Intendente Giradora, creo que era del Centro Financiero número 3. Sí, Intendente Giradora, ese era el cargo. Ahí estaba. Esta es la acta de entrega de servicio. Ahí dice, creo que ahí está la fecha. Esto... Eso es a 13 días después Dirección del de Servicio de Sanidad de la Armada, a los 22 días del mes de abril del año 2016. Sí, hoy es el cumpleaños del niño, o sea que de hoy hasta el 23... Oye, muestro nomás este documento, sí. Ahora acá está. Hoy es el cumpleaños del niño, hoy cumple 3 años. 3 años. Sí, de hoy, o sea, hoy hace 3 años atrás nacía, y el día que se fue a entregar su guardia, ella le hacen ir con un reposo por parto, ¿verdad? Pero se tiene que ir porque ella es militar, ¿me entiendes? Y se va con el reposo médico, o sea, en contra de las indicaciones médicas. Claro, pero para puntualizar, doctor. Ella después, voy a seguir con el doctor. Sí. A los 4 meses ella vuelve, porque la ley de lactancia solamente le da 4 meses. Ella se integra y no cumple, está bien en el lugar, o sea, se va en la escuela de instrucción de oficiales
de la Armada, ¿verdad? De suboficiales. Ahí ella va. Ahí cumple 2 meses más y no le ponen las guardias de 24 horas. El 5 de octubre, que es la fecha que cumple 6 meses su hijo, es lo que ella hace, la reconsideración para volver a su anterior puesto y también o que le liberen de las guardias. Son 2 cosas que se piden. Él ya es asesorada por un profesional, ¿verdad? Que le dice que ella ni siquiera hubiese sido cambiada. Eso fue el error que cometió, de decir que vuelva a su lugar de trabajo, pero lo que ella buscaba es que no se le afecte a las guardias de 24 horas. Por eso ella es insubordinada a lo mejor y se le puede castigar. En esa época se le hubiese impuesto el arresto disciplinario con la criatura y lo que sea, pero hoy ya es inoportuno. Bueno, de cualquier manera ella después solicitó al juzgado y el juzgado consideró que sí tenía razón. El problema también que hay que tener en cuenta es, y que dicen que ellos se rigen por el principio de legalidad, y que no puede hacer una diferencia entre un personal masculino y femenino porque hay una igualdad. Lo que pasa es que tenerlo a una persona, no existe ningún trabajo ni público ni privado que tenga una guardia de 24 horas seguidas. Esta es una característica de los militares o de los policías. Entonces ese tiempo lo que está separada de su hijo y en el cual no le podía dar a amamantar, por eso ella quería ser liberadas por lo menos por 18 meses más hasta completar los 2 años de vida, porque había una condición particular del niño que era lactante exclusivo. Si se cumplía con eso, es más, no se cumplió nunca, hasta hoy no se cumplió. O sea que ahora, aunque se le aplique o no se le aplique la pena, el niño tiene igual derecho de ir a los órganos internacionales y a solicitar una reparación de la negación de ese derecho. Porque la jueza acá saca una resolución y le dice al juez, le exhorta, en realidad la palabra utilizada está mal utilizada, le exhorta para que el niño fulano de tal no esté separado de su madre por largos periodos de tiempo. Pero eso no se cumple, o sea, la Armada dice, no, ella se puede ir cuando quiere, pero ¿cómo se va a ir si está de guardia? ¿Y qué pasa si el reemplazo se enferma, tiene diarrea, se duerme, lo que sea? ¿Cómo va a volver desde Luque hasta Sajonia? Otra circunstancia que pusieron, dicen, no, el niño puede venir, acá hay lugares para que pueda amamantar, y no es cierto. Hay otra resolución acá que dice que ellos reconocen que no estaba adecuado la institución para albergar al niño, ¿verdad? Por más de que sí tenga una sala de lactancia. No, eso dice, eso como fundamento dice, hay una sala de lactancia que va a estar mejor y el derecho del niño ahí está subrayado. El derecho del niño puede venir acá y que va a estar cómodo, dice. Pero eso no dice la ley dice que tiene que haber una sala de lactancia. Ese es en enero. A partir de esta protesta y de todas estas circunstancias, ellos crean una sala de lactancia ahí. Porque la sala de lactancia es el lugar donde la mujer tiene que hacer la extracción de la leche y tiene que tener como mínimo una conservadora para conservar la leche materna. Porque no es solamente comodidad para la mujer, sino que comodidad para almacenar ese producto de la madre. Y eso es lo que se hizo a partir de ella. O sea, el costo que va a pagar, inclusive pagado, no es tanto, porque a partir de Carmen Quintero y de este reclamo que hizo, hubo cambios en todos lados. Y es más, hubieron otras compañeras que no tuvieron problema dentro de su misma arma. Ella nomás lo que tuvo problema. Y hay que recordar un poquitito que ese es el año 2016. Por esta presentación que ella hizo, no ascendieron los militares. Pasaron 3 meses después, en marzo recién ascendieron. Y más o menos yo creo que ese es el fondo, del fondo de un pase de factura. Un pase de factura sería. Porque es el único problema que hay en la fuerza, en el ejército. Y claro, por eso me decían también el otro día, ¿por qué justo se da este problema con la teniente Carmen Quintero? Porque hay mujeres que sí están en estado de gravidez, que tuvieron a su hijo, que sí se les da el permiso correspondiente para darle mamar a sus hijos. ¿Por qué se dio justo con su cliente en esta situación? El primer año, desde la época de Stroessner, que los generales y los coroneles que tenían que tener acuerdo del Senado no ascendieron en diciembre. Ellos el 31 suelen comprar todas sus presillas y cambiar para el 1 para el 2 de enero, que el día de hoy ya se van todos con sus nuevas presillas. Sin embargo, esto se retrasó 3 meses, más o menos, el 23 días más, días menos de marzo, recién salió el decreto presidencial, porque en esa fecha se volvió a reunir el Senado y ahí aprobó
no se hizo ascenso. antes en Y no diciembre se por hizo este caso. porque leyeron este informe de la Comisión de Derechos Humanos donde ella presentó, y es por eso lo que el comandante no le disculpa a ella, porque para que ella pueda ser despenalizada por la calumnia, porque ella en la nota dice que él va a cometer abuso de autoridad, y para él eso sí que es una calumnia, porque dice, yo nunca cometí abuso de autoridad porque la ley me ampara, dice. Entonces, esa calumnia que ella realizó de dos maneras o de tres maneras se prescribe. Uno es por la muerte de la persona que realizó. Y lo otro es pedir disculpas. Otro es pedir disculpas y que el Señor te reconozca en todo su país. Él dice, no, yo no acepto, porque ya no solamente amenazó, sino que se fue a demandarme, hizo todos los trámites, y por culpa de eso ya no dijo, eso yo digo, por culpa de eso no ascendimos, podríamos decir. Claro. Y la otra es hacer una disculpa pública. ¿Cómo se hace la disculpa pública? Con la publicación del diario. No solicitada. A veces. Eso se hizo, se pagó, y con eso se despenalizó. Esa publicación. Esa es la publicación. Disculpas públicas. Entonces esa fue una estrategia utilizada para despenalizar, y nunca nos preocupamos por la falta contra la disciplina militar, porque tendríamos entendido que eso prescribió. Claro, eso se tuvo que haber cumplido en el momento en que se interpretó la falta de desde disciplina. Desde el 5 de octubre, en que ella presenta esta nota, ahí se realiza el hecho y se hace el cómputo. Ella la primera vez que se interioriza de los hechos que se le atribuye fue el 23 de marzo otra vez, porque en diciembre se le incluye en el sumario, enero hay vacaciones, febrero se le llama para prestar declaración, nosotros ahí pedimos la copia y se nos fija una fecha para prestar declaración negatoria. En ese momento recién se traba la litis, y ahí pasaron 6 meses. O sea que ya era imposible, ahí yo sí presentaba. Y si no nos peleamos todavía por la calumnia, hubiese presentado una extinción de la acción de la falta contra la disciplina militar, me iba a dar tranquilamente. Pero no me preocupé porque no quise incidentar, porque me iba por la cuestión de fondo, que era lo más delicado. Yo quería quitarlo y dejar como una moneda de cambio. Bueno, vamos a solucionar vamos a sacarlo esto del delito y vamos a dejarle, disciplinaria. porque la orden era sacarlo de baja ahí. Esa era la orden. Esa era la orden que yo tenía, entre comillas, y en información. O sea, entonces pudo haber derivado la pérdida con la calumnia derivada. Con la calumnia, claro. Derivada. Usted habló sobre esto, pero quiero compartir con la audiencia, porque cuando se instaló este debate, incluso, y leía hoy declaraciones, se publicó en el diario La Nación, declaraciones del doctor Euclides Acevedo. Y en su interpretación, especialista en temas de Fuerzas Armadas, él considera que el presidente de la República, en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, él pudo, si quiere, decía él, pudo haber aplicado el indulto presidencial o el perdón presidencial, no sé cuál es la denominación. Y le preguntaron sobre este tema hoy al presidente de la República, y esto fue lo que respondió. Eso está en la Corte Suprema de Justicia, no puedo ir en contra de la ley yo, ¿verdad? Nosotros ya preguntamos, hicimos las averiguaciones para ver cómo está, y todos los asesores jurídicos de la presidencia me dicen que hoy escapa a nuestra, ya no está dentro de nuestra atribución, pero porque eso ya es una sentencia de defender la justicia. a los niños principalmente. ¿Cómo? La Carta Magna nos habla del derecho primordial de los niños. Y tiene acceso, eso es lo que yo averigüé y me dijo que tiene acceso a sus niños. Tengo que hacer una pausa. Sobre esto, en la radio me llamó, por ejemplo, el doctor Oscar Tomás Padre, me dice que quiero saber quiénes son los asesores del presidente. Es un disparate, es lo que le plantean. Él sí está en condiciones en sus atribuciones de aplicar esta figura del indulto. Nosotros le consultamos al general en situación de retiro, el abogado también, Carlos Liceras, y él interpreta que no, porque el indulto se utiliza para la figura de delitos, y este no es un delito, sino es una falta administrativa, una falta contra la disciplina militar. Contra la disciplina militar. Entonces ahí otra vez se generó un debate. Si puede el presidente de la República, hasta tomar, haciendo uso de su atribución constitucional, sacar a inclusive a una persona que mató de la cárcel, delito grave, ¿por qué no lo haría por una cuestión menor? O sea, se generó también otro debate. Pero me gustaría que hablemos sobre esto a la vuelta de la pausa. Ya venimos.
Bueno, seguimos en la caja negra. Doctor, esto que escuchábamos recién, las declaraciones hoy del presidente de la República en relación a este tema, dijo que él tiene que acatar lo que se dispuso, lo que dispuso el fallo de la Corte. La Corte ya habló y yo tengo que acatar eso. Bueno, él dice, palabras más, palabras menos, tenemos que cumplir la ley. Sí. Entonces, ¿por qué no se cumple la ley 5508 primeramente, verdad? O sea, eso no cumplieron en esa época los que estaban comandando a la Teniente Quintero. Segundo, dice, tengo que hacer lo que dice la Corte. La Corte Suprema de Justicia lo que hizo fue ratificar lo que hizo la Corte Suprema de Justicia Militar. ¿Qué es lo que hizo la Corte Suprema de Justicia Militar? Decir que cometió falta administrativa y que el oficial superior, en este caso el comandante, tiene que aplicar la ley. O sea, él es el dueño de aplicar las faltas contra la disciplina militar. Entonces, ¿quién es el que manda más por todas las fuerzas? El comandante en jefe. Bueno, entonces es Marito o Mario Abdo Benítez, para no faltarle el respeto, el que puede levantar la sanción. Con relación al indulto, creo que ya dije, el indulto no se da para los delitos y los crímenes y se tiene que cumplir la mitad más un día, pero esto es una falta administrativa que con un día más de antigüedad una persona puede ordenar el arresto de su propio camarada. Imagínese, y con más razón, el comandante jefe de una... Porque eso me parece que yo no tenía eso en contexto, me parece puntualizar, doctor. Este fallo de la Corte no determina que ella tiene que cumplir ese arresto de 45 días. El fallo de la Corte, como aclaró la ministra Miriam Pella, ni siquiera se discutió la cuestión de fondo, que es la cuestión de lactancia. Ella lo único que hizo fue ver el cómputo. ¿Cuándo presentó la nota? El 5 de octubre. ¿Cuándo se le abrió el sumario? El 26 de octubre. Ella dice, no, acá pasaron 30 días. Pero la apertura del sumario no se hizo nominado. Se hizo para investigar dos cosas. Primero, la calumnia y segundo, el abuso de autoridad. Porque ella le acusa al comandante de abuso de autoridad y el comandante la acusa de calumnia. Entonces hace las primeras investigaciones y el 27 de diciembre vamos a instruir el sumario a esta señora, no al comandante. Entonces a ella ahí se le abre y se le llama para prestar declaración, pero ya el año que viene pasaron 6 meses, ahí se trabó la litis, entonces transcurrieron los 45 días para aplicarle la sanción. Generalmente no se aplica luego por un procedimiento penal las faltas administrativas, sino que se aplica verbalmente o por los superiores. Ahora, ¿su cliente hoy en qué unidad está? ¿Cuál es su condición actualmente? Está en el centro financiero número 3, donde estaba prestando servicio cuando empezó su permiso de maternidad. Está en la Armada Paraguaya y está en su residencia, en su casa particular, en Luque, que construyó en este tiempo con la ayuda de su marido. Todo esto que hemos hablado en estos días, sí, la exposición de ella misma, su cara, su rostro, su nombre, por todos los medios, hablando de este tema, ¿no le perjudica a ella en su carrera dentro de las Fuerzas Armadas? Yo creo que ciertos camaradas todavía no, de ella y los más antiguos especialmente, no comprendieron todavía que en las Fuerzas Armadas ya hace más de 13 años ingresaron las mujeres como profesional militar. Es cierto, antes había los doctores, las médicas, los auxiliares y todo, pero militares de carrera que se fueron al colegio militar recién empiezan en el 2003. Bueno, entonces hay que cambiar la mentalidad si le vamos a dar entrada, o si no, como había un mensaje que hicieron, dice, lo peor que se hizo fue meterle a la mujer en el ejército, pero ¿por qué? Si en todo el mundo existen mujeres que son combatientes, hay pilotos de caza, hay maquinistas, todas las personas realizan las mismas actividades, ¿por qué vamos a limitar? Bueno, si le metemos al ejército a las mujeres, le tenemos que facilitar algo que es naturaleza, porque el hombre no puede parir y la criatura no puede llevar el frasco de leche en su casa, el frasco le acompaña a la madre, entonces tenemos que adecuar las leyes y tenemos que aceptar el cambio y tenemos que dejar de decir que si ella quería podía quitarse la leche en el baño, si ella quería podía juntar la leche. Eso no es el objetivo ni de la propia ley ni el objetivo de la naturaleza. Si bien el presidente, porque leía el otro día al colega Augusto Dos Santos, columnista del diario La Nación, ¿por qué las Fuerzas Armadas se compra este problema? Hasta si se quiere, hasta innecesario, y con el valor agregado otra vez, que usted no lo define, pero sí escuchó que los familiares de la Teniente Quinteros mencionan de que podrían recurrir a instancias internacionales. ¿Por qué comprarnos este problema de esta manera? Y cuando que el propio presidente de la República
tiene en sus manos resolver, pero de un plumazo. Y con estas declaraciones da la sensación de que está mal asesorado, por lo que usted explicó. Y yo no descarto que esto todavía alguien le llame al presidente, le diga, mire señor presidente, está en sus atribuciones. Y si usted dice que quiere cumplir la ley, pues plantee precisamente, porque acá no se cumplió desde un principio esta ley que hace referencia al derecho de la lactancia materna. Bueno, en primer lugar vamos a ordenar un poquitito. Yo creo que el que le asesoró, esto hasta hoy día estamos discutiendo y se tomó estados públicos. Yo todavía no descansé de irme en los medios y me hice famoso mediante eso, sí, ¿verdad? Pero esto todavía no se notificó. ¿Por qué nos enteramos y por qué estamos discutiendo? Porque la misma persona que le asesoró a Scolari, que hoy es capitán de navío, Rubén Rodríguez, es el que viralizó esta fotocopia que no sé cómo consiguió, porque de la Corte Suprema de Justicia tiene que un UJIR llevar a la Corte Suprema de Justicia Militar y tiene que llevar a la Armada y tiene que darnos a nosotros. Hasta ahora no fuimos notificados. Entonces lo que tiene que hacer al que le asesoró o al que le dijo al presidente de la República, tiene que decir quién es lo que quitó y que averigüe el nombre de esta persona que hoy sigue siendo asesor jurídico de la Armada Paraguaya. Y él fue el asesor jurídico que le asesoró a Scolari y que no fue hábil para manejar esta situación, porque dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de la Fuerza Aérea, dentro de la Armada Nacional, existían mujeres que tenían el permiso. Con Carmen Quintero, desde los 6 meses no se le toleró, no se le liberó de las guardias de 24 horas, incluso con la orden de una jueza. O sea que se vulneró, ahí no se cumplió la ley. Entonces lo que le asesoró a Mario Abdo y dice que tienen que cumplir la ley, entonces con eso tiene que limpiar un poco la imagen de lo que se hizo anteriormente. No los de ahora son excelentes militares, ¿verdad? Le conozco por lo menos al comandante de la Armada, que es una buena persona que nos acompañó en ese momento, solamente que en ese momento era menos antiguo, y Carter le quitó a él la posibilidad de ascender. Y que ahora volvió. Ahora volvió, por suerte. Que entre paréntesis le dieron de baja, asume Mario Abdo Benítez y lo reponen. Él no tiene problema, yo hablé con él, le iba a intentar, si se tiene que cumplir, me dice se va a cumplir, pero va a ser lo menos posible gravoso, le voy a permitir que se relacione con su hijo, no hay ningún problema, y voy a ver la forma de facilitar lo más que se va. Sí se tiene que cumplir, voy a hablar para que no se cumpla, pero lastimosamente se viralizó y se enturbia y nos ponemos nerviosos contra la Fuerza Armada, y la Fuerza Armada de un país es importante por un rol que cumple dentro de la propia Constitución. Un debate que se pudo haber evitado. Exactamente, o sea, hay que buscar al verdadero responsable, quién quitó y dónde sacó este documento, porque estábamos en conocimiento, pero se iba a solucionar esto sin que se cumpla incluso. O sea, esto se puede dejar prescribir también, que se notifique, que uno se lleva adelante, a partir de ahí corren 45 días y ya, opa, se murió. O sea, no es que tenemos que cumplir la ley que se vaya, porque el hecho de haber vulnerado esos derechos ya se le puede castigar al Estado paraguayo, no van a ser los responsables las personas que violaron las leyes. Doctor Carlos Mendoza, le agradezco su tiempo. Yo también a usted, muchas gracias por el interés. Nosotros nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo martes en otro capítulo de La Caja Negra. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.